Empezamos con CO2. Ahora quiero explicar algo de los extractores de CO2 y su extracción. Voy a explicar que nosotros como Across International y AI Vacuum no fabricamos ni proveemos extractores de CO2, ni extractores hidrocarburos, ni tanto extractores tan diseñados para la extracción de etanol a nivel industrial. Vendemos reactores enchaquetados que sí pueden ser usados para la extracción con etanol en frío y vamos a explicar esos más tarde, pero más que todo, Across International y AI Vacuum nos enfocamos en los equipos en que especializamos para décadas y además en los equipos de post-procesamiento, que quiere decir después de ya tener el aceite extraccionado. Y si ustedes están buscando recomendaciones o sugerencias o de repente presentaciones a ciertos vendedores de equipos de CO2 o etanol o hidrocarburo, felizmente nosotros de Across International y el equipo de filtración y análisis que cuenta con nosotros como su recurso para todo lo canábico, con lo mucho que ellos saben, nosotros podemos felizmente presentarles a fabricantes de los extractores tal cual como explicarles cómo son las ventajas de cada tipo de extracción para diseñar su laboratorio. Pues, el CO2 es especial en que hay que ponerlo debajo de presión y temperatura caliente para hacerlo un disolvente. Y hay dos niveles de esta extracción con CO2. Hay el subcritical y el supercritical. Me dieron el pointer y no estoy usando para nada. El sub y el supercritical. ¿Y cómo definimos al supercritical? Cuando ya llega la presión a más que 1083 psi, libras por pulgada cuadrada, podemos felizmente convertirlo, que perdón que estamos usando lo imperial, pero así lo llaman la gran mayoría de los fabricantes de CO2 también, y más que 88 Fahrenheit, que es como un 20 y tantos Celsius. Hay que sacar 32 y dividir por 1.8, pero luego podemos convertirlo, pero pues así lo definimos. Y hay ventajas de cada tipo de extracción entre sub y supercritical. El subcritical tiene el beneficio de extraccionar a los terpenos. Y no sé si todos conocen muy bien los beneficios de los terpenos, pero se dicen que son de repente más importantes o igual de importantes de los cannabinoides, pero el problema es que son increíblemente volátiles, son muy ligeros. Son parecidos al alcohol o hasta más volátiles. Cuando alguien está oliendo a una fruta o al cannabis o lo que sea, está inhalando terpenos y sintiéndose. Entonces, para así estar evaporándolos en la atmósfera ambiental y en la temperatura ambiental, eso muestra su nivel de ser volátil y la dificultad en aislarlos y extraccionarlos. Pero subcritical CO2 extracción es una de las formas de hacerlo. Básicamente hacen fracciones incrementando e incrementando a la presión y la temperatura para sacar en diferentes momentos y diferentes etapas diferentes partes de la planta. Por ejemplo, cuando ya pasan al subcritical, presión y temperatura de extraccionar al terpenos, pasan al supercritical para luego extraccionar a los cannabinoides, el THCA o el delta 9, dependiendo si ha descarboxilado su producto antes de extraccionarlo o no, y las grasas, lípidas, CBD y otros cannabinoides y moléculas pesados. Estos son unos de los productos que se puede producir con el CO2. Quería agregar dos a la presentación, pero estábamos más enfocados en traducirlo al español que agregar fotitos lindos que puedo contar cuando ya estoy presentando. Las dos cosas que no ven como productos finales en la pantalla, que sí también se pueden hacer CO2, tal cual como todos los tipos de extracción que vamos a hablar hoy día, hidrocarburo y etanol. Son uno que es súper importante ahora para el mercado por las nuevas leyes que están permitiendo a su intercambio en un nivel mundial y es una oportunidad que tiene especialmente Colombia como un país que ha pensado adelante y ya tiene la oportunidad de exportar a un mercado mundial. Y estos son
el CBD aislado, los cristales. Y además de esto, otro que quise agregar, pero no había tiempo, y además, para decir la verdad, lo que voy a mencionar ahora es más que todo esto, los cannabinoides de alta concentración, pero metido en otras cosas. La última fue cápsulas. Las cápsulas o las pastillas que ahora están poniendo muy de moda para los pacientes medicinales. Pero, para decir la verdad, las cápsulas se hacen llenando a una cápsula con los cannabinoides de alta concentración, al destilado o al CBD aislado, y entonces no es un producto final tan distinto y separado en sí, sino otra forma de presentar a uno de esos otros finales. Y ahora vamos a explicar cómo llegar a cada uno. Entonces, antes de que empiezo con las formas de procesar al aceite, que va a ser el tema principal de las presentaciones de hidrocarburo y etanol, voy a hablar de cómo procesar la materia prima antes de extraccionarlo con CO2. Porque el CO2 como disolvente es un poco más complicado que el etanol y el hidrocarburo por el hecho de que debajo de presión alta y temperatura alta pueden cambiar las químicas de la extracción, uno, y dos, se puede extraccionar muchas cosas que no son deseables. Por ejemplo, como estaba diciendo, las lípidas, que son básicamente grasa de la planta, que es peso adicional, que no tiene valor ni beneficio medicinal, y además clorofilo, que vamos a hablar luego cómo puede afectar a un paciente, puede hacer daño a un paciente cuando esté en la extracción. Y además el CO2 puede sacar mucho agua. Y agua es su enemigo en la extracción por múltiples razones. Uno, porque ocupa espacio en su extractor y pues está desperdiciando espacio que puede estar llenando con materia prima, con agua. Y dos, ese agua debajo de presión y temperatura puede expandir y puede causar problemas con la máquina en sí. Y tres, al final, cuando está en su extracto, si no lo secan inmediatamente, puede empezar a hacerlo ráncido o hacerlo pudrir o vencer. Y entonces es muy importante evitar esto para hacer el éxito de ganar de su cosecha y su extracción. Y las formas de hacer esto son los liofilizadores, que hacen a ese secado con vacío en frío y tienen incorporado a una trampa de frío que tal vez puede recuperar a lo que está ahí, por ejemplo, el agua y lo que también puede ser valoroso, los terpenos. Pero la forma en que nosotros lo conocemos más, y no sé si ustedes conocen a una empresa que es fabricante de extractores de CO2 de los Estados Unidos que se llama Extract Lab, con K. Ellos fabrican extractores supercritical solamente, y eso es algo con que también hay que fijar, que ciertos extractores de CO2 solamente pueden hacer ciertos tipos de extracción. Y entonces hay que siempre estar mirando o pensando o preguntando cuando está invirtiendo en un extractor de CO2, qué rango de presión y temperatura tienen para trabajar, en que están probados trabajar con el cannabis. Porque si no se puede hacer la extracción subcritical y compró el extractor de CO2 más que todo para preservar los terpenos, va a quedar increíblemente disolucionado. Pero pues, la forma en que conozco yo de no solamente evitar al agua en las extracciones de CO2, sino también extraccionar y recuperar y preservar los terpenos en su forma más natural y hacer más rápido la extracción de CO2, que usualmente devora muchísimo más tiempo que el etanol o el hidrocarburo, es con un horno de vacío. Y si quiere recuperar los terpenos, si solamente está descarboxilando y sacando y haciendo más rápida la extracción,
no hay que tener una bomba sin aceite, aunque siempre lo recomendamos porque cualquier bomba con aceite puede evaporar el aceite hidrocarburo que hace correr, sellar y trabajar en una temperatura más baja la bomba de vacío. Eso puede evaporar y la presión del vacío pasivo puede jalarlo hacia el horno para contaminar todos sus ejemplos. Entonces, formas de evitar esto son poner en medio de este horno y bomba una trampa de frío que condensaría cualquier cosa que se evapore del horno antes de que lo traga la bomba y puede hacer daño a esta bomba. Y además, si la bomba es de aceite, no permite que el aceite regrese al horno. Pero, regresando al tema de recuperar sus terpenos y descarboxilar y desvolatizar antes de extraccionar. Los terpenos, aunque sí se puede extraccionar con la extracción de CO2 subcritical, demora muchísimo tiempo. No sé si alguien ya tiene a un extractor de CO2, pero puede demorar entre 4 horas. Si está haciendo también con el supercritical para los cannabinoides, puede demorar 8 horas. Muchísimo tiempo, porque está empujando los moléculas y las piezas del cannabis, el aceite en sí, nivel por nivel. Mientras el etanol casi funciona como un blanqueador, como un blanqueamiento, y lo arrasca todo que está en la planta. Y el hidrocarburo es muy rápido y selectivo y evite ciertas cosas que no son beneficiales medicinalmente, mientras llevando más de otros. Pero pues, regresando al CO2, si quiere evitar a esta etapa que demora muchísimo tiempo y puede tomar muchísimo de su día de trabajo, puede descarboxilar en el horno de vacío lentamente, mientras también sacando solo al vacío y aumentando a la temperatura lentamente con una trampa de frío y una bomba sin aceite. Y así en la trampa de frío puede ir recuperando y condensando esos terpenos, guardándoles para agregar a la extracción al fin del cabo, y luego metiendo las flores, la materia prima, directo al extractor y saltando a la etapa de subcritical, yendo directo al supercritical, porque el supercritical solamente debe de demorar entre 1 hora, 2 horas, lo máximo 3 horas, llega directamente a los cannabinoides. Y si quita todos los terpenos, todo lo volátil, todo el agua y todos los moléculas que hacen problemas mientras se está haciendo la extracción de CO2 con uno de los hornos de vacío Acros acá antes, puede ahorrar muchísimo tiempo y además preservar mejor los terpenos, porque en vez de estar exprimiéndoles con presión positiva y temperatura, estamos de una forma muy, muy cuidadosa sacándoles, evaporándoles con el vacío, que evite que lo exponemos a demasiada temperatura. Y cualquiera persona que tiene experiencia trabajando con cualquier planta, no solamente el cannabis, el cáñamo industrial, sabemos que el calor puede ser muy dañino para muchos de sus beneficios y sus moléculas. Y entonces, sacando con el vacío antes de calentar, puede preservar mucho mejor la calidad y los componentes, especialmente los más volátiles de los terpenos, que tal vez muchas veces son de lo más importante y valoroso de su cosecha. Pues, ya que tienen al CO2, al extracto de CO2 extraccionado, usualmente queda mucho más sucio que los demás de extractos, aunque sí es un químico que es menos peligroso para trabajar porque no es explosivo ni combustible y es más seguro de ingestionar, de consumir antes de procesarlo. Pero, como dije antes, el CO2 supercritical saca muchísimos químicos que no son muy beneficiales para el paciente. Por ejemplo, las grasas y lípidas, que básicamente son las mismas grasas de que se hacen las velas, y obviamente no brinden ningún beneficio a ningún paciente. Hay formas de quitarlos mientras está extraccionando, aunque no tanto con el CO2, más del hidrocarburo y etanol que vamos a hablar luego,
y hay formas de quitarlo después de extraccionar. No sé si conocen al proceso de winterization o invernización, o que básicamente es un proceso de congelar sus aceites de cannabis diluido en etanol. Los ratios que yo escucho, los más populares, las mezclas son como 1 litro, kilogramo, básicamente lo mismo del cannabis, de entre 4 veces más de etanol, como 4 litros, hasta 10 litros de etanol, una mezcla muy agresiva. Y lo más etanol que agrega y en que dilúe al aceite del cannabis o el cáñamo industrial, lo más rápido que va a tener a una solución muy homogenizada y entonces fácil de congelar en un reactor de chaqueta, que es la forma más segura y profesional de hacerlo por el hecho de que se puede sacar a un vacío y entonces puede sellar al reactor y hacer un mínimo al riesgo de que etanol escapa del proceso, o en un congelador. Los congeladores de Acros International no son contraexplosivos, entonces no los recomendamos para preservar etanol, pero hay ciertas zonas en que si está monitoreando a un operador y está mirando que no está en una temperatura en que el etanol puede evaporar, igual a los reguladores permiten. Eso también voy a hablar mucho durante la presentación. Los inspectores, los reguladores van a pedirlos muchísimos diferentes tipos de certificación, de calificación del laboratorio, y nosotros como Acros International, tal cual como filtración y análisis, hemos trabajado en el sector para muchísimo tiempo. Tenemos mucha experiencia hablando y trabajando con ellos y con los requisitos que van a pedir hacia ustedes. Entonces estamos listos con las respuestas que buscan ellos y entonces buscan ustedes para dar a ellos. Y estamos felices también juntarlos con consultantes del sector que tienen muchísima experiencia y están felices para un cierto pago compartir todo su conocimiento y su experiencia con ustedes para ayudarles a montar a un laboratorio que va a ir corriendo y no tener ningún problema desde el primer día en marcha. Pero pues, congelando a esta mezcla del aceite y etanol, vuelve sólido esas grasas y lípidas de que hablaba antes y entonces los permite filtrarlos y sacarlos de la planta, y no es importante solamente para aumentar el valor de su extracto, que quiere decir crudo, como un petróleo crudo, un aceite crudo. Yo prefiero llamarlo como un aceite compuesto porque hay muchísima gente, especialmente doctores e investigadores, que están diciendo que los verdaderos beneficios del cannabis y cáñamo industrial se brinden de consumir y o tener la disponibilidad de todos los cannabinoides y los terpenos conjunto, porque ciertos terpenos pueden complementar a los cannabinoides y viceversa. Por ejemplo, el myrcene, que es un terpeno que da el sabor y olor de mango que conocemos, es un terpeno que puede ampliar y hacer más fuerte y eficiente el metabolismo para absorber a los cannabinoides, y por eso dicen muchos del sector que del nivel recreativo, si comen un mango antes, se siente mejor su altera, y si es un paciente, funciona exactamente igual. Si tiene un dolor o si tiene una ansiedad, si puede tomar a ese mango o myrcene compuesto con su extracción o antes, también lo hace más eficiente el metabolismo. Y eso es solamente de uno de las extracciones. Por ejemplo, hay el linalool, que es muy bueno para hacer para mejorar el hambre y para hacer un poco menos ansiedad del efecto de THC. Hay el CBN, que es un cannabinoide que lo ayuda a dormir. Hay muchos diferentes terpenos y cannabinoides que tienen diferentes valores, y por eso es muy útil poder conservarlos mientras quitar lo que no es necesario. Y además de hacer más puro esos aceites crudos o compuestos, así llamando, lo hace más fácil a pasar para la próxima etapa para hacer destilación fraccionada de paso corto, para hacer un cannabinoide puro que puede fácilmente agregar a otros productos. Por ejemplo, las pastillas, los comestibles, las
cremas, las tinturas, los cosméticos y tal. Y pues la forma en que seguimos procesando a ese aceite crudo para llegar a concentraciones de cannabinoides más de 90 y tantos por ciento es pasando esa extracción ya diluido en etanol y filtrado de las grasas y lípidas al evaporador rotativo, y así nosotros giramos al frasco, expandimos a la superficie del material para que tenga la máxima de exposición al baño María que transfiera la energía para hacer el cambio de fase desde líquido hasta vapor y volver a condensar al etanol que usó para quitar las grasas y lípidas acá, mientras concentrando al aceite acá. Y también puede volver a rellenar al frasco con el válvulo que viene acá incluido con el rotovapor y para que cobran muchos de los competidores nuestros. Y además tenemos un válvulo en el matriz de recuperación para poder aislar este matriz mientras sigue debajo de vacío lo demás del sistema, y el sistema puede seguir trabajando y evaporando y recuperando etanol mientras este válvulo está sellado. Se suelta el vacío aquí y puede hacer el drenaje y recuperación de su etanol mientras seguir evaporando. Otra ventaja de los evaporadores Acros International sobre la competencia. Pero pues vamos a hablar más de los rotovapores luego. Después de evaporar el etanol y recuperarlo en el rotovapor, y para decir la verdad, puede recuperar cualquier disolvente simple en el rotovapor. ¿Y qué quiero decir con simple? Básicamente el rotovapor sirve para separar líquidos de sólidos o separar diferentes líquidos mezclados con una diferencia de hervir de más que 50 Celsius. Eso es lo que quiere llamar a la destilación simple, que tienen una diferencia de hervir de más que 50 Celsius. Por ejemplo, el etanol y los cannabinoides. Pero, por ejemplo, la separación de los cannabinoides con otros químicos, por ejemplo, el clorofilo, o la separación del etanol con terpenos, sería mucho más parecida y difícil que esta destilación simple, y por eso lo llamamos destilación fraccionada, para que usamos al destilador fraccionada por paso corto, o también lo llaman mucho en los Estados Unidos, en Canadá, un kit de short path. En diferencia con los rotovapores que tienen condensadores de bobina, que vamos a ver muchas mejores fotos luego, no se preocupen, pero tienen mucho más superficie de recuperar a su disolvente, y además trabajan en temperaturas más bajas. Nuestros rotovapores trabajan hasta el 99 Celsius, mientras los destiladores por paso corto usan mantas calefactoras que pueden llegar hasta el 300 Celsius, aunque usualmente en la destilación del cannabis no va a llegar a más que unos 220 porque empiezan a desgradar los cannabinoides diferentes y oxidar. Pues este aparato nosotros sacamos a un vacío bien profundo y vamos a hablar de la diferencia entre los bombos de vacío para los rotovapores y reactores de chaqueta en contraste con los destiladores fraccionados por paso corto más tarde en la presentación. Pero pues sacamos a un vacío mucho más profundo, que quiere decir mientras estamos en unos bares o unos tor del rotovapor, estamos en 1000 veces más profundo en el milibar o el militor cuando ya llegamos al sistema de isolación por paso corto. Y la razón por cual necesitamos tanto más vacío en esta parte del proceso que el rotovapor es porque sacamos a un vacío muy profundo para hacer más lejos los puntos de hervir de los componentes. Por ejemplo, no se puede en un rotovapor destilar y quitar de sus cannabinoides clorofilo, grasas y lípidas que sí quedan, y ciertos pesticidios o residuos, y no pueden llegar hasta un aceite del THC y CBD puro. No se puede. Con el destilador fraccionado por paso corto,
aunque nosotros recomendamos que lo quitan antes de esta parte del procesamiento por el hecho de que hace mucho más difícil y mucho menos puro y mucho más lento esa destilación, el hecho de que están empezando con una mezcla mucho más compleja, llena de lípidas o clorofila, también se lo puede sacar con destilación fraccionada, solamente que demora mucho tiempo y huele muy feo y puede contaminar a sus aceites. Pues, así podemos llegar a una combinación de THC y CBD puro y contamos con una trampa de frío para proteger la bomba de vacío mientras está jalando a un vacío tan profundo de los volátiles del sistema de destilación fraccionada por paso corto. Aquí van a quedar los terpenos residuales, el disolvente residual, dependiendo en cómo procesó su material. Y aquí, en las matrices de acá, ahí tenemos un nuevo adaptador que deja cerrar, aislar e intercambiar esos frascos que luego vamos a enseñarles. Pueden aislar los cannabinoides diferentes, además de los químicos más pesados que están intentando quitar, por ejemplo, el clorofilo, las cabezas o las colas del aceite del cannabis, etc. Y pueden llegar hasta un nivel de pureza más alto de su THC y CBD. Y además, en la próxima pantalla voy a explicar cómo uno puede saltar la etapa de no solamente destilar a las grasas y lípidas, sino también el clorofilo se puede quitar con el carbón activado, con un blanqueamiento en el reactor y los terpenos y disolventes residuales se pueden quitar con descarboxilación, no solamente para activar al ácido THCA, que así en sí no es psicoactivo ni beneficial para el paciente, para convertirlo en delta 9 THC, que sí es psicoactivo, sí puede beneficiar a ciertos pacientes y sí es valoroso. No es solamente valoroso descarboxilación para activar ese THC, sino para sacar los volátiles, por ejemplo, los terpenos residuales, los disolventes residuales y ciertos químicos antes de llegar al destilador fraccionada por paso corto para ahorrar ese tiempo que demora en quitar allí y además asegurar que la pureza de los cannabinoides que está destilando allí es mayor desde el primer paso, porque muchas veces en la industria van a oír, esto es mi destilado de segundo paso, tercer paso, a veces cuarto paso, porque están volviendo a destilar lo que destilaron en el frasco de evaporación y llegando hasta una pureza de cannabinoides más alto todavía, pero obviamente eso es tiempo perdido. Y entonces es mejor si se puede saltar hasta un nivel y porcentaje de pureza más alta por el primer paso, el segundo paso, más rápido. Y entonces vamos a explicar cómo descarboxilando y sacando los volátiles antes de meterlo al destilador fraccionado por paso corto puede ahorrarlos muchísimo trabajo, además de esas grasas y lípidas. ¿Alguna pregunta antes de que avanzamos?